El Kremlin dice que la operación rusa en Ucrania se volvió una guerra contra Occidente. La operación militar especial rusa en Ucrania con el tiempo se convirtió en una guerra contra el Occidente colectivo, declaró este miércoles el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Se inició una operación militar especial contra Ucrania. Con el tiempo, tomó la forma de una guerra contra el Occidente colectivo, comentó Peskov en una rueda de prensa. El portavoz recalcó que se trata de un conflicto en el que están directamente involucrados los países del Occidente colectivo, liderados por Estados Unidos. Sí, eso puede provocar que la operación dure un poco más. Pero no puede cambiar el rumbo de los hechos. La operación militar especial continuará hasta que se cumplan todas las tareas asignadas, subrayó. Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 la operación militar especial con el objetivo de defender las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como estados soberanos, frente al genocidio cometido por parte de Kiev. Algunos países apoyan a Kiev con suministros de armas, donaciones, ayuda humanitaria y sanciones contra Moscú. Putin asevera que la OTAN ya no es necesaria y que es solo un instrumento político de Estados Unidos. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, señaló que desde su perspectiva, la organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN ya no es necesaria, además de que el ente es solo una herramienta política de Estados Unidos. Creo que la OTAN ya no es necesaria en absoluto, no tiene sentido. Solo tiene un significado. Es un instrumento de la política exterior de Estados Unidos. Pero si Estados Unidos cree que necesita esta herramienta, es su decisión, dijo el mandatario en una entrevista con el periodista Pavel Zarubin. Durante la charla, Putin secundó los más recientes dichos del expresidente de Estados Unidos y actual contendiente por la Casa Blanca, Donald Trump, quien dijo haber advertido a un líder de un Estado miembro de la OTAN que Washington no protegería a los aliados rezagados en su gasto en defensa. Estados Unidos y Europa deberían ocuparse ellos mismos del gasto en defensa y del tema nuclear de la OTAN, como propuso el expresidente estadounidense Donald Trump, afirmó el jefe de Estado ruso. Vladimir Putin fue también cuestionado sobre con qué posible próximo mandatario de Estados Unidos preferiría trabajar, en el entendido que el país norteamericano tendrá elecciones presidenciales en noviembre de este año, y en la contienda Joe Biden y Donald Trump son los principales aspirantes. El presidente estadounidense Joe Biden tiene más experiencia y es más predecible. Pero Rusia trabajará con cualquier líder estadounidense, aseveró el mandatario ruso. El presidente de Rusia declaró que no tiene derecho a comentar sobre la salud de Biden. Admitió que no es médico para poder hablar al respecto. Cuando me reuní con Biden en Suiza, fue realmente hace unos años, 3 años, y entonces ya se hablaba de su incapacidad. No he visto nada parecido, dijo. Al describir al expresidente estadounidense Donald Trump, Putin dijo que el magnate tiene su propia opinión sobre cómo deberían desarrollarse las relaciones estadounidenses con los aliados. Trump, por otro lado, siempre ha sido llamado un político no sistémico. Tiene su propia visión sobre el tema de cómo Estados Unidos debería desarrollar las relaciones con sus aliados, señaló Putin a Zarubin, refiriéndose a las relaciones de Trump con los líderes europeos. Putin. Rusia no ha comenzado el conflicto en Ucrania, sino que intenta ponerle término.
el mandatario ruso aseveró que desde un inicio Moscú pretendió resolver el conflicto por medio de acuerdos pacíficos. Nosotros no desatamos ese conflicto, solo intentamos terminarlo. En una primera etapa queríamos hacerlo con medios pacíficos, con la ayuda de los acuerdos de Minsk, sentenció el presidente de Rusia en una entrevista con el periodista Pavel Zarubin. De acuerdo con las palabras del mandatario, Moscú se percató que dichos acuerdos habían sido un engaño, pues la ex canciller de Alemania y el expresidente de Francia declararon en público que ni pensaban cumplir esos acuerdos, solo estaban ganando tiempo para saturar con armas el régimen de Kiev. Los acuerdos de Minsk, firmados en 2015, tuvieron como objetivo resolver el conflicto en el este de Ucrania. Preveían un alto el fuego, la retirada del armamento pesado de la línea de contacto y una reforma constitucional, cuyos elementos clave habrían sido la descentralización y la aprobación de una ley sobre el estatus especial del Donbass. Este plan nunca fue aplicado por Kiev y su negativa a hacerlo desembocó en la operación militar especial rusa en febrero del 2022. Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 una operación militar especial en Ucrania, cuyos objetivos, según el presidente Vladimir Putin, son proteger a la población de un genocidio por parte del régimen de Kiev y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este. Durante la entrevista, Putin aseveró que lo único que se puede lamentar, es que Rusia no comenzó acciones activas en Ucrania más temprano. Su entrevista con Tucker Carlson. Durante la charla con Zarubin, el mandatario ruso indicó que el periodista y exestrella de Fox News incluso corre el riesgo de ser detenido en Estados Unidos. Si Carlson es detenido, Estados Unidos mostrará al mundo su verdadera cara de dictadura liberal democrática, advirtió. Vladimir Putin calificó al periodista estadounidense como un hombre peligroso porque eligió una táctica inesperada para la entrevista. Para ser honesto, pensé que se comportaría agresivamente y haría esas llamadas urgentes. Y no solo estaba preparado para eso, sino que lo deseaba porque me daría la oportunidad de responder con la misma dureza, lo que, en mi opinión, daría cierta especificidad a toda nuestra conversación, dijo. A menos de una semana de haber sido transmitida, la entrevista entre el periodista estadounidense y el mandatario ruso alcanzó ya los 200 millones de reproducciones en la red social propiedad de Elon Musk. Además, al 13 de febrero, la publicación en la cuenta oficial de Tucker Carlson en X cuenta ya con 308.000 reposteos y 1 millón de me gusta. Mientras que en YouTube, la misma entrevista ya suma más de 16 millones de vistas y 891.000 me gusta. Trump o Biden. Vladimir Putin también fue cuestionado por el periodista ruso Pavel Zarubin sobre con qué posible próximo mandatario de Estados Unidos preferiría trabajar, en el entendido que el país norteamericano tendrá elecciones presidenciales en noviembre de este año, y en la contienda Joe Biden y Donald Trump son los principales aspirantes. El presidente estadounidense Joe Biden tiene más experiencia y es más predecible. Pero Rusia trabajará con cualquier líder estadounidense, aseveró el mandatario ruso. Además, el presidente de Rusia declaró que no tiene derecho a comentar sobre la salud de Biden y admitió que no es médico para poder hablar al respecto. Cuando me reuní con Biden en Suiza, fue realmente hace unos años, 3 años, y entonces ya se hablaba de su incapacidad. No he visto nada parecido, dijo.